Ahora con ustedes, Escuela Bíblica. Con su orador, Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, Daniel 12 y los años sabáticos. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de cada día miércoles que nos acompaña en su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica. Y vamos a orarle al Señor para que nos dé su ayuda y dirección. Lo invitamos a cerrar los ojos. Padre Santo, que estás en los cielos, imploramos tu presencia en nuestro corazón para que no seamos rebeldes a tu santa palabra y tú nos hagas andar en tus estatutos y todos tus mandamientos por amor de tu santo nombre. Porque tú nos has salvado y nos has comprado con tu sangre preciosa que derramó tu Hijo amado Jesús. Acompaña, Señor, a cada persona que escucha y bendícela en su corazón para que la luz de la verdad salga en su vida y en mi vida. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy, miércoles 2 de mayo del año 2007, continuaremos con la serie que hemos estado estudiando durante todas estas semanas, que lleva por título Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Hoy nos corresponde el tema número 7, que lleva por título Daniel 12 y los años sabáticos. Habíamos visto en la semana pasada acerca de la fiesta de Jehová, el reloj profético de Dios, y cómo ahí encontrábamos profecías que señalaban para nuestro tiempo y para la eternidad, y que todavía están vigentes. Pero hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la ley de Dios, que estaba comprendida entre los 5 primeros libros que Moisés escribió por orden de Dios en esos libros. Y hay un pensamiento en el libro de Salmo, la cual nos habla de los estatutos, que es lo mismo de la ley. Dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, versículo 33 y versículo 34. Acá, este hombre, muy especial David, que era conforme al corazón de Dios, cuando él escribe, está lleno del Espíritu Santo y es Dios quien conduce su pluma y la dejó para la posteridad, o sea, para nosotros. Y él habla acerca de los estatutos y lo une con la ley, porque es lo mismo en el lenguaje de la Biblia. Y si usted lo quiere ratificar, busque la palabra estatuto en el diccionario y se va a dar cuenta que dice que el estatuto tiene fuerza de ley. O sea, es lo mismo. Y no solamente lo mismo en el diccionario, sino que además el Espíritu de Profecía nos habla de que los estatutos
son las especificaciones que Dios dio a través de Moisés y que son mandamientos. Sale en la Review and Herald del 6 de mayo del año 1875. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. La ley moral está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral, y clara y ciertamente explican esa ley. Así que no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, y aquí le llama a todo lo que escribió Moisés, le llama estatutos. Por eso es que David dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, porque era lo mismo, porque se está refiriendo a la ley de Moisés, a los 5 primeros libros. Esos son los estatutos que acá dice, y los cumpliré de todo corazón. Cuán distinto es hoy en día la realidad que las personas viven en nuestra sociedad, porque realmente hay fastidio en guardar los estatutos, los mandamientos que Dios dejó en los 5 primeros libros. Qué pena, qué lamentable, porque las personas lamentablemente, toman lo que le agrada de la Escritura y lo demás lo dejan a un lado. Se dice creer en toda la Santa Palabra, que es inspirada por Dios y que Él la escribió y que no se puede equivocar. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la mujer cuando tiene que separarse, porque no puede tocar cosas santas, por 40 días cuando tiene hombre, cuando le nace un varón, o 80 días cuando le nace una mujer, entonces eso ya no es válido. Pero sí es válido lo otro que aparece en Números capítulo 11 acerca de los animales inmundos, y muchas personas no comen cerdo por eso. Aceptan una parte de la Biblia, un estatuto, y el otro lo dejan a un lado. La barba, que el hombre no debe cortarse la barba, el vestirse de lana o vestirse de lino, porque no aprueba Dios que tengamos ropas sintéticas con mezcla de hilos, que hay que dar el segundo diezmo, tener un fondo para los pobres, así como era una obligación el mandamiento del primer diezmo, que es para la obra. Todo eso, hoy en día, las personas sienten fastidio y les molesta que se guarde la palabra de Dios. Es muy penoso lo que está pasando, porque no se ha entendido plenamente estos estatutos. Y también el dejar reposar la tierra en el año 7º, no comer sangre, se acepta eso, pero lo otro se deja a un lado. Realmente debemos ver por qué nosotros tomamos solamente una parte de la Biblia. Es porque lo que nos han enseñado, eso es lo que practicamos. Pero Dios no quiere eso. Tiene que venir el Espíritu de Dios a nuestro corazón y hablarnos y Él enseñarnos, y no porque un hombre nos ha enseñado una parte, vamos a dejar la otra. Y es así entonces que el salmista dice, y la cumpliré de todo corazón, por amor a Dios, no en una forma legal. Todo esto es muy importante porque vamos a encontrar en estos estatutos, y además encontramos lo que son las fiestas. Hoy, día miércoles, es el primer día de los panes ácimos, donde vamos a estar comiendo panes sin levadura durante 7 días. Ayer tuvimos una gozosa comunión con nuestros hermanos en la Cena del Señor, en la Pascua, como lo realizó Pablo. Algo de eso hablamos en el programa anterior. Así que todas estas cosas, lamentablemente, la gente piensa que es un duro yugo. Por eso, en Jeremías 33, versículo 3, está señalado que para este tiempo del fin, Dios va a enseñar a aquellas almas sinceras cuál es su voluntad. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también promete en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28, de que Él va a obrar en su pueblo un cambio de un nuevo corazón. Él lo va a hacer, va a sacar este corazón de piedra que no quiere obedecer la santa palabra de Dios, porque piensa que está fuera de moda, porque piensa que fue clavada en la cruz, porque incluso esto de la barba y del vestirse con franjas azules también,
o hacer el voto nazareo, no tiene nada que ver con los sacrificios de animales. Son especificaciones el segundo diezmo para los pobres. No tiene nada que ver con eso. Así que no podemos pensar que la ley de Moisés fue terminada. Incluso cuando habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, hablando de ese congreso que se hace, estaba señalando la ley de Moisés solamente a la circuncisión y a los sacrificios de animales. Solamente eso cumplió su simbolismo ahora en Jesús, que Él murió por nuestros pecados y su sangre maravillosa fue derramada en la cruz. Y la circuncisión es la del corazón. Continúa esta ley maravillosa que es perfecta. ¿Por qué lo comento? Porque en este programa vamos a hablar acerca de los eventos finales para este tiempo, y la vida que va a llevar este pueblo va a ser muy distinta a lo que alguna persona nos haya enseñado. Tiene que ser, y usted tiene que aceptarla, únicamente si lo lee la Santa Palabra de Dios. Y estos estatutos son muy importantes, porque habla del fuerte pregón en ese momento histórico que vamos a vivir en este planeta. En la Review and Herald del 13 de octubre del año 1904, el Espíritu de Profecía señala lo siguiente: las profecías en el capítulo 18 de Apocalipsis muy pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran potestad, y la tierra será alumbrada con su gloria. Hablando en este contexto, ella va a mencionar el fuerte pregón, el fuerte clamor, que también le llama acá. Durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esto es el descenso del Espíritu Santo, enviado por Dios para hacer su oficio. Mientras hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos, y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Lo estaba tomando de Ezequiel 36. Esta declaración es tremendamente grave e importante, porque el hecho de tener fastidio de estos estatutos, en otras palabras, le estamos cerrando la puerta del corazón a la obra del Espíritu Santo, al decir que ya no se pueden poner en vigencia, y eso es solamente por la falta de voluntad que hay en nuestro corazón hacia Dios. No ponemos a Dios en primer lugar. Así que estos estatutos no son solamente las fiestas de Jehová, es todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y dice acá que es parte del fuerte clamor, y el Señor va a hacer que aquellos que se arrepientan verdaderamente, va a hacer que anden en sus estatutos. Esto es el descenso del Espíritu Santo, la tan ansiada lluvia tardía. Es muy importante. Y así, esta ley de Moisés que hemos estado estudiando y hemos aprendido un poquito más, ahora, para entender los eventos finales, porque estamos viendo nosotros las extraordinarias profecías en la ley de Dios, vamos a situarnos, vamos a llegar al último año de este planeta con los eventos finales y las profecías que están señaladas en la ley de Moisés, específicamente en los años sabáticos y en los jubileos. Pero para entender plenamente ese último año, que va a ser año sabático, y después le va a seguir el jubileo, tenemos necesariamente que estudiar el libro de Daniel, capítulo 12, porque está muy relacionado con la ley y con la fiesta de Jehová. En Daniel 7, capítulo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí está lo que estábamos diciendo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, otro periodo profético. Cuando la Biblia señala que pensará en cambiar este cuerno pequeño, este poder del mal, pensará en cambiar los tiempos y la ley, cuando usa la palabra tiempo, se está refiriendo en otras versiones las solemnidades de Jehová, o sea, las fiestas solemnes, porque todo eso, esta profecía, es parte de lo que hemos estado viendo,
de que el diablo se ha encargado de tal manera de confundir la mente de las personas, dándole un sentido equivocado a la ley y también a la fiesta de Jehová. Y ahí entonces estamos viendo el cumplimiento de esta profecía de Daniel 7:25. Así que está relacionado este libro de Daniel. Y de aquí en adelante, en esta serie, estudiaremos los acontecimientos que tienen que ver con Daniel 12, la fiesta de Jehová, los años sabáticos, los jubileos. Además vamos a ver la vida de Jesús, su última semana, porque también es profética, el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, porque todo eso se va a repetir, las persecuciones que ellos tuvieron, el fin de la gracia, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Jesús. Todo eso vamos a estudiar de aquí en adelante, pero ahora avanzando ya para nuestros días. Porque Daniel está relacionado con la ley de Jehová. No solamente está relacionado en el hecho de que él oraba a la hora del sacrificio de la tarde. Esos sacrificios continuos que se realizaban, que sale en Daniel 9:21. Además, está relacionado con el día sábado, que es el punto central de la controversia o la piedra de toque de lo que va a significar el conflicto también entre el bien y el mal. Además, los 1260 días de Daniel, que acá habla tiempos y la mitad de un tiempo, son 1260 días, que son en realidad 3 años y medio. Están relacionados con la ley, con los años sabáticos, ya que se está refiriendo a la mitad de un ciclo de 7. Específicamente al final de estos 1260 días, como lo vamos a ver con la ayuda de Dios, que apuntan al último año sabático antes de la venida de Jesús. Además, en este libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 12, está el otro periodo señalado que es de 30 días, los cuales le siguen a los 1260 días, completando los 1290 que nos habla aquí Daniel 12. Esos 30 días además se encuentran en la ley de Moisés. Todo está unido en la muerte de Moisés y en el libro de Levítico, como lo vamos a estudiar. También está relacionado con la segunda Pascua, que sale en el libro de Números, capítulo 9, versículos 10 y 11. Estos periodos de Daniel empiezan con una de las fiestas que aparece en Números y en Levítico. Específicamente, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos y de la Pascua. Vamos a estudiar cómo es que la ley está relacionado íntimamente con el libro profético de Daniel, y conoceremos más acerca del último año sabático que va a experimentar este planeta, cuando caigan las plagas y posteriormente comience el jubileo con la segunda venida de Cristo. Es muy importante lo que vamos a seguir viendo en esta serie, así que comenzaremos con el libro de Daniel, capítulo 12, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando empieza en el versículo 1 esta profecía, ya desde el capítulo 11 viene narrando desde los egipcios, pasando por Cleopatra, pasando por Tiberio, avanzando hacia los días de la Reforma, y en este capítulo 11 del 40 al 45 nos habla del tiempo del fin de la ley dominical. Y bajo ese contexto se inicia el capítulo 12 diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, porque ya venía hablando del tiempo de la ley dominical en Daniel 11 del 40 al 45. Los eventos finales de aquel tiempo viene hablando. Y vamos a demostrar que este libro de Daniel, capítulo 12, no era para el pasado, sino que va a ser para nuestros días. Ya desde el inicio nos habla del tiempo de angustia, de cuando se levante Miguel, o sea, de la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Entonces los entendidos resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cada uno de los eventos que nombra en estos 4 primeros versículos están señalados única y exclusivamente para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. Todas las características que da el profeta están para nuestros días. En Alza tus ojos, página 35, nos habla un poco acerca de que esta ciencia va a aumentar. Nos explica ahí. Mi alma se conmueve profundamente cuando considero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen. La predicción de Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, se cumplirá cuando demos el mensaje de amonestación. Muchos serán iluminados al considerar la segura palabra profética. Aquí nos está hablando del fuerte pregón, cuando por todas partes, en muchos lugares, la palabra de Dios resuene con poder y llegue a las personas cuando se dé, y ahí se va a cumplir estos mensajes de amonestación. Y eso todavía está en el futuro, porque hoy en día hay un adormecimiento, hay un letargo en el profeso pueblo de Dios. Todo eso va a irse dando. En el libro de Daniel, capítulo 12, se nos muestran los eventos que tienen que ver con el desarrollo del tiempo del fin. Por decirlo así, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, se nombra la segunda venida, cuando se levantará Miguel, la resurrección, muchos que duermen en el polvo serán despertados. También nos habla del tiempo de angustia, los entendidos resplandecerán y la ciencia aumentará. Está hablando esas 2 últimas líneas, esos 2 últimos eventos del fuerte pregón de el mensaje extraordinario que se va a dar ahora en este tiempo del fin. Se nos presentan los eventos finales. Y un varón vestido de lino hace la importante pregunta en el versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta. Aquí nos va a dar la respuesta con respecto a estos eventos que habíamos nombrado. Esta pregunta se refiere al fin de los eventos registrados en Daniel 12, del 1 al 4, incluyendo la segunda venida. Están determinados por un tiempo definido y la respuesta se da con juramento, que realmente es verdad, es cierta esta respuesta. Y dice, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7. En otras palabras, 1 año más 2 años y 6 meses. O sea, un periodo de 1260 días o 3 años y medio, que es el medio ciclo sabático del cual comentamos al principio, porque está relacionado con los años sabáticos. En Apocalipsis 12, versículo 6, encontramos este periodo hablando de la mujer, o sea, de la iglesia, que es sustentada por 1260 días. En el versículo 14 del mismo capítulo nos ratifica que se está hablando del mismo periodo, porque dice, sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Las mismas palabras que se usan acá, pero en Daniel. Y se refieren a 42 meses, o sea, 1260 días, dividido por 30 nos da 42 meses, que son 3 años y medio. Porque para los días proféticos tenemos el principio de día por año. Son en realidad años, porque en Ezequiel nos nombraba que cada día es un año. Ahora, en Conflicto de los Siglos, página 309, nos habla de que este periodo de 1260 días, o que son en realidad 1260 años, tuvieron un cumplimiento en la Edad Media. Dice, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en el año 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Conflicto de los Siglos, página 309.
Así que el espíritu de profecía nos señala este periodo de 1260 años a la Edad Media. Y fíjense, pero no es solamente ese cumplimiento el que va a tener, persona que escucha. Nuevamente, este periodo de los 1260 días se va a volver a cumplir, pero ahora va a ser literal. Muchas personas piensan que este evento ya se realizó en el pasado y se confunden por la cita que voy a leer ahora en el comentario bíblico número 7 en la página 982, porque acá el espíritu de profecía señala estos eventos de que solamente hasta el año 1844 era el periodo más grande y que ya la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Voy a leer la cita. Este tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia, del mundo ni de la gracia, hablando de Apocalipsis, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño del año 1844. Ahí termina la cita, que es cuando termina el periodo de Daniel también de las 2300 tardes y mañanas. Y aquí señala que no va a haber otro cómputo definido. Muchas personas, al leer este texto, piensan que de ahí en adelante ya no vamos a tener periodos proféticos, pero debemos tener en claro el contexto de lo que ella está hablando y de lo cual vamos a explicar. Porque las personas piensan, y la organización adventista también se afirma, de que ese periodo de 1260 años, 1290 años y 1335, que están aquí en Daniel capítulo 12, se encuentra un cumplimiento desde el año 508, del año 508 después de Cristo. Usted le suma 1290 años, llega al año 1798. De ahí le suma los 45 años que quedan para completar los 1335 años y llegamos al año 1843. Y ahí entonces se ve un cumplimiento para el pasado. Pero la profecía de Daniel, su cumplimiento perfecto va a ser en el futuro. Porque si nosotros analizamos Daniel 12, del versículo 11 al 13, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y el versículo 13: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si nosotros pensásemos que este cumplimiento lo tuvo en el año 1843, cuando se cumplieron los días, dice que le habla a Daniel que él iba a recibir su heredad, iba a resucitar al fin de estos días. Y ya han pasado cerca de 160 años en que terminaron estos días, y como todos sabemos, todavía no se ha producido la resurrección, ni Daniel ha recibido su heredad. Así que debemos entender bien, para poder entender esta profecía, lo que la Biblia señala. Si nosotros vemos el contexto de lo que la hermana White estaba señalando, de que no va a haber otro periodo de cómputo definido de tiempo profético, nos vamos a dar cuenta que ella se estaba refiriendo solamente a lo que sucedió en el chasco del año 1844, que fue un tiempo muy difícil de superar. Y como no se produjo el evento que ellos esperaban, muchos empezaron a poner otras fechas más adelante. Es en ese contexto en el cual está escrita. Así que, por favor, no apliquemos eso de que no va a haber otro tiempo profético para después de 1844. Van a seguir también, porque está señalado en este estudio del libro de Daniel. Hay un periodo definido, como lo vamos a ver en este programa. Vamos a seguir dando más evidencia de esto que estamos diciendo,
en Primeros Escritos, página 613, dice: muchos que abrazaron el tercer mensaje no habían tenido una experiencia en los mensajes anteriores. Había una multitud mixta en ese movimiento del año 1844. Ahora en la página 256 y 257 del mismo libro, Primeros Escritos, dice: después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron activamente empeñados en armar trampas para avalar la fe de la comunidad. Algunos indicaban el futuro para el cumplimiento del primer y segundo mensaje, mientras otros apuntaban al pasado, declarando que ellos habían cumplido. Muchos que habían sido líderes en el primer y en el segundo mensaje ahora lo negaban. Aquí está la evidencia en esta cita de que cuando llegó ese año de 1844 y no sucedió lo que ellos esperaban, dice que había algunos que indicaban para el futuro que debían tener el cumplimiento del primer y segundo mensaje. Y es por eso que ellos empezaron a poner fechas más adelante, y el Espíritu Profecía le dice no, porque no hay otro periodo profético, porque se estaba refiriendo a lo que estaba sucediendo desde el año 1842 a 1844. Bajo esta defensa de nuestros pilares es que el Espíritu Profecía hace estas declaraciones de los tiempos. Dice: yo creía firmemente en el tiempo determinado en 1844, pero este tiempo profético no me fue mostrado en visión, porque fue solamente algunos meses después de este periodo de tiempo que me fue dada la primera visión. Había muchos que estaban proclamando un nuevo tiempo después de este, pero se me mostró que no habría otro tiempo para ser proclamado al pueblo. Nosotros no debemos tomar citas aisladas para dar un mensaje equivocado. Aquí nos dice claramente de que había muchos que estaban proclamando un nuevo tiempo del que ellos habían vivido en el año 1844, y bajo ese contexto están las declaraciones de ella. Se me ha mostrado que nuestra decepción en 1844 no fue por causa de una falla en el cálculo de los periodos proféticos, sino que en los eventos que sucederían. Lo que estaba leyendo está en el tomo 10 de Manuscritos Release, página 270, o sea, los manuscritos liberados en inglés. Por eso, bajo ese contexto, es que ella dice que la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido después de este lapso que ahora abarca desde 1842 hasta 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año 1844, porque ella se estaba refiriendo a las 2300 tardes y mañanas. Claro, ahí se cumplió, obviamente, en el año 1844. Porque si no, Daniel, si se hubiera levantado en el año 1843, se hubiera recibido su heredad. Pero la profecía perfecta de Daniel, que es otro cómputo, otro tiempo profético, dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Debemos entender las citas de acuerdo al periodo que ellos estaban viviendo. Fue muy difícil pasar por el chasco de 1844. Y además en Daniel dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados durante el cumplimiento de estos días, que de los 1260, 1290, 1335, al cumplimiento completo que van a tener estos días, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Esa es la resurrección especial que también se va a producir. Y esos eventos no han ocurrido. También habla del tiempo de angustia, habla de que Miguel se va a levantar, y eso todavía está en el futuro. Es claro que ha tenido solamente un cumplimiento parcial, si usted lo quiere ver de esa manera, en el pasado. Por eso indica en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, acerca de los testimonios: nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Debemos considerar bajo qué circunstancias fueron dichas. Si usted quiere más material con respecto a lo que estamos hablando, puede solicitar el folleto El Rey que Viene, primera parte.
se le enviará gratis y usted lo puede solicitar o pedirlo al correo email marcopozocl@yahoo.com o por correo normal a la casilla 138 de Chillán, octava región, Chile. Así que Dios tiene una verdad especial para su pueblo. En Palabra de Vida del Gran Maestro, página 56, nos muestra que esta luz, esta verdad es gradual y va aumentando y va a ser más poderosa en la medida que nos acerquemos al tiempo del fin. Dice así: Dios tiene una verdad especial para su iglesia en cada generación. La verdad del pasado se va complementando y aumentando a medida que vamos llegando al fin de estos días. Y parte de esa luz que va a cimentar el camino del Señor, lo va a preparar, es esta luz de las profecías en la ley de Moisés, en la ley de Jehová, también le llama la Biblia. Ahora, estamos nosotros en esta última generación. Daniel es para esta generación. Hablando del Espíritu Santo, en la Review en Herald del 4 de abril del año 1893 dice así, con respecto al Espíritu Santo y la profecía: os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Dios está hablando en Daniel 12 para nuestro tiempo. Las profecías de tiempo, de día por año, tuvieron un cumplimiento en el año 457 antes de Cristo y terminaron el 22 de octubre de 1844. Tuvo un cumplimiento de día por año. Bajo ese aspecto son las declaraciones del Espíritu de Profecía. Porque en Daniel 12, como estamos viendo, hay periodos de tiempo, pero que son literales. Si no, tendríamos que pensar que esta profecía sucedió en el pasado, como algunos enseñan. Pero el contexto claramente revela que habla del tiempo del fin. La profecía comienza diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y eso todavía está en el futuro, no ha sucedido. Aunque el periodo del año 538 hasta el año 1798 se cumplió en forma de años, está teniendo ahora otro cumplimiento, y eso es lo que vamos a ver. Pero ahora en forma literal, porque nuevamente el poder de Roma nuevamente va a perseguir al pueblo de Dios, y esa es la persecución que va a venir ahora en nuestros días, y que ya estamos entrando al tiempo, escúchelo bien, al tiempo de esas persecuciones, con este año sabático que va a comenzar en octubre de este año 2007 y va a terminar en octubre del año 2008, porque también vamos a entrar al periodo que es el paralelo con la vida de los apóstoles, 36 años antes de la destrucción. Para ellos fue el año 70, para nosotros va a venir el año 2043 y 2044, como lo vamos a ver en el estudio de estos años sabáticos. Porque la profecía va a ser discernida y va a ser entendida. Ha llegado ese tiempo del fin, persona que escucha. Y este periodo de los 1260 días o 3 años y medio, no solamente se han cumplido en forma de años, sino que además en forma literal. Por ejemplo, el bautismo de nuestro Señor Jesús se realizó en octubre del año 27 después de Cristo y murió él el año 31 en la Pascua en el mes de abril. Se cumplieron exactamente 3 años y medio. Este es un caso de cómo este periodo ha tenido cumplimientos literales de 3 años y medio. Lo veremos más específicamente cuando veamos los años sabáticos que vamos a ver. Sorprendentemente, estos periodos ya se están repitiendo, comenzando desde el último jubileo, que cayó en el año 1994. Ya estos periodos se están repitiendo de 1260 días y van a tener un cumplimiento completo en el último año sabático que va a tener este mundo, ya que han tenido otro cumplimiento desde el jubileo que cayó en el año 1994, pasaron 3 años y medio más, 1998, después el 2001 y el último fue el 2005 con la muerte del Papa Juan Pablo II. Eventos importantes se están produciendo cada 3 años y medio y ahora vamos a llegar a los 1260 días nuevamente, el año 2008, en septiembre o octubre cuando caigan las fiestas,
y va a venir otro acontecimiento mundial. Por eso, para entender los años sabáticos, tenemos que entender Daniel 12 y tenemos que entender la fiesta de Jehová y todo lo que tiene que ver con la ley, que es lo que estamos estudiando. Ahora, el Espíritu de Profecía nos habla un poquito más y nos da más evidencia acerca de esta dispersión que nos habla Daniel 12, versículo 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En Alza tus ojos, página 363, lo explica. Cuando Satanás haya terminado su obra de entrampar a todos los que se sometan a su influencia engañadora, cuando haya concluido su obra de dispersar, se levantará Cristo y traerá liberación a los que tengan el nombre escritos en el libro de la vida. La misma dispersión de la cual está hablando Daniel, capítulo 12, versículo 7, acá el Espíritu de Profecía la señala justamente antes de la venida de Cristo. Sigue diciendo, Satanás y sus seguidores serán destruidos. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Está relacionando Daniel 12 con la dispersión que habla en Daniel 12:7. En este pasaje del Espíritu de Profecía encontramos luz con respecto a la dispersión. Cuando la obra del enemigo de las almas haya concluido, Cristo se levantará y traerá liberación. Obviamente estamos hablando de la segunda venida. Existe por lo tanto un tiempo definido por los 1260 días, que no estaban para el pasado obviamente, sino que aquí está señalando la liberación que va a traer Cristo en su segunda venida. A pesar de lo declarado, Daniel no comprendió su significado y nuevamente repite la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel 12:8. Y aquí nos va a dar la respuesta, se nos va a dar con más información, porque estaba sellada para Daniel, pero no para los que iban a vivir en el tiempo del fin, o sea, para nuestros días. El versículo 9 encontramos la respuesta. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Él no las pudo comprender plenamente. Sin embargo, se entrega más información. Después del versículo 10, este dice: muchos serán limpios y emblanquecidos, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. La primera parte es muy similar al texto de Apocalipsis 22:11 que describe el fin de la gracia. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Porque acá la información adicional que estaba entregando, la respuesta, nos habla del fin de la gracia. En ese tiempo lo está situando y está hablando del futuro. Porque el fin de la gracia no se produjo en el año 1843 ni en los años sucesivos. Porque no era para el pasado esta profecía. Está todavía en el futuro y va a tener un cumplimiento en días literales, exactamente. La segunda parte de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Así que estaba sellado para el pasado, para los tiempos de Daniel, para los tiempos de Lutero, para los tiempos del siglo pasado, pero no para nuestros días. Ahora el Señor lo hace llegar en el tiempo del fin para que esta profecía cumpla su propósito en nuestras vidas de aumentar la fe del pueblo de Dios, sumándolo a la gran cantidad de evidencia y de profecías que Dios dejó en su santa palabra. Pero usted tiene que escudriñarla, tiene que entenderla. No le va a llegar así nomás. Tiene que quemarse las pestañas escudriñando esta palabra santa y maravillosa, que solamente le va a traer vida, le va a traer esperanza, le va a traer a un Salvador Jesús para su vida. Así que no se pierda todas estas bendiciones por un descuido, dejando la Biblia en la estantería llena de polvo y sin leerla. Nosotros vamos a ser responsables de toda esta luz que tenemos. Apliquémosla bien y vivámoslas guardando los estatutos de Dios, guardando sus leyes, sus mandamientos y no siendo rebeldes para con la voluntad de Dios. Es muy serio y vamos a estar recibiendo entonces el descenso del Espíritu Santo como habíamos visto. Este pensamiento de que los impíos no van a entender, pero los entendidos entenderán,
apunta a una comunión espiritual íntima con Dios para comprender estas verdades. Muchas veces, lamentablemente, leemos la Sagrada Escritura, la vemos con un conocimiento cultural, leerla como cualquier otro libro. No oramos cuando vamos a leerla porque confiamos en nuestra capacidad intelectual y en nuestra inteligencia. Pero se requiere mucho más para entender la Santa Palabra. Daniel presenta un ejemplo adicional a su vida intachable en su vida de oración. En Daniel 9, 21-22 dice: aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como la hora del sacrificio de la tarde, o sea, las 3 de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No podemos nosotros pensar que vamos a entender la Biblia sin oración, sin una oración particular, sin una oración privada. Y en los horarios como lo hacía Daniel. Y ahí entonces el ángel recibió la orden de ir a darle el conocimiento a su siervo. Porque esto no es de acuerdo a la educación que usted haya recibido. No quiere decir que porque usted tenga mucha edad ya no puede entenderla. Ni porque un joven no puede entenderla. Porque no tiene la capacidad mental. No es así las cosas de Dios. Porque la capacidad de entendimiento la da Dios a través de su Espíritu Santo. Es de esa forma. Y solamente Él busca corazones sinceros que realmente quieran hacer su voluntad para poder entender esta santa palabra. Y así lo hizo Daniel y lo pidió en oración. Pídalo usted también. Y también lo hago yo, para entender, para comprender. Sin oración no podemos entender las Escrituras. A medida que nos acercamos al fin de la historia de este mundo, el conocimiento de Dios irá en aumento, solo para aquellos que lo piden en oración, como lo hizo Daniel. Y entonces, además, el Señor Jesús, cuando se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en ese camino de Emaús con esos 2 discípulos que estaban perturbados por los sucesos que habían acontecido. Él les dice en Lucas 24, versículo 45, lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque esta es la obra de Dios en los corazones, en la mente de sus hijos, y sobre todo en este tiempo del fin, en el cual las profecías estaban selladas para el pasado, pero ahora Dios las está abriendo para los corazones sinceros que desean comprender su santa voluntad, que realmente tienen interés en obedecerle y no desprecian sus estatutos, sus mandamientos, sino que quieren agradar a Dios en todo lo que Él les pide, porque sienten amor por Jesús y tienen fe y confianza en esta santa palabra. Sea usted parte de aquellos que buscan al Señor en primer lugar con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Ahora, si nosotros avanzamos en este libro de Daniel, en este Daniel 12, versículos 11 y 12, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta palabra, continuo, en algunas versiones dice el continuo sacrificio, pero esa palabra no está en la Escritura. Desde que se ha quitado el continuo, o sea en hebreo, la palabra continuo es tamid, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La palabra tamid aparece 23 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose a una adoración continua, ininterrumpida. Siempre ha sido el propósito del enemigo detener la adoración continua a Dios a través de su santa ley, y más especialmente contra el 4º mandamiento, que es el punto controvertido. Es el sábado, esta referencia de que se habla acá, que se ha quitado el continuo. Es el día sábado, porque es el sábado, es la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. El mundo va a quedar dividido entre los adoradores de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Y este sábado va a ser el punto desequilibrante, va a ser el punto controversial. Y la palabra la abominación desoladora aparece en Daniel 11:31, capítulo 12:11, en Mateo 25, versículo 15, también el Señor Jesús la usa, y
que en hebreo significa chikut, que significa idolatría o un ídolo detestable. Y abominación en griego, bedelumna, que significa adoración, y antiguamente adoración a un ídolo, a Baal. Y Baal es el dios sol de los fenicios, que salen en Conflicto de los Siglos, página 640. O sea, va a ser una idolatría que tiene que ver con el día del sol, que es el día domingo, que es el día de Baal, la antigua religión pagana. Y ahí entonces va a haber una controversia entre el verdadero día del Señor, que es el día sábado, que sale en la ley, en Éxodo 20, y el primer día que fue instaurado por la iglesia romana y las iglesias apóstatas. Esa va a ser la controversia final. La idolatría impuesta por el domingo traerá la ruina general, que estaba reflejando en la abominación desoladora o asoladora, la abominación que produce destrucción, que aturde, que devasta, que destruye, y que se usaba la palabra shamem, hablando de la desolación, y en griego eremosis. Así que esta idolatría que el mundo se va a levantar en esta apostasía va a provocar la destrucción. Y para eso estaba señalando los tiempos que salen en Daniel 1260, 1290 y 1335. Por eso el Señor Jesús dijo en Marcos 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo mismo que estamos estudiando, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque está hablando aquí de esta abominación, señalándola para cuando se produjera el sitio a la ciudad de Jerusalén. Y ese sitio está involucrado con la ley dominical local, el primer sitio, y la ley dominical universal, el segundo sitio, por los generales romanos. En este caso, el segundo sitio, el general Tito. Y esa era la señal preventiva. Así que este libro, este Daniel 12, nos lleva a los tiempos señalados también en las fiestas solemnes que estaban en la ley de Jehová. Porque se inicia este primer sitio con la fiesta de los tabernáculos y empiezan a contabilizarse los 1260 días, porque fueron 3 años y medio exactos hasta la Pascua, cuando Tito provoca el segundo sitio. Y ahí se va a producir la ley dominical universal. Todo esto está en Daniel. Y ahí tenemos entonces la mitad del ciclo sabático, porque todas estas verdades que están involucradas aquí van a salir a la luz. Se va a dar a conocer, porque va a venir la destrucción ahí y se van a producir esta desolación a los 1290 días con las plagas que van a durar 45 días hasta llegar al día 1335. Y por eso dice, bienaventurado de aquí en adelante, porque ahí se acaban las plagas. Y no solamente este tiempo de destrucción lo vemos aquí en este profeta Daniel, sino que ya en distintas partes de la Biblia tenemos ejemplos que Dios lo avisa con anticipación, con anterioridad. Él lo da a conocer, porque nunca Dios castiga sin darle la oportunidad a la persona para que se arrepienta y ella sepa lo que le viene. Y ese mismo mensaje está para cada uno de nosotros, para usted que está escuchando, que usted sepa lo que viene también. Por eso dejó distintos ejemplos. Por ejemplo, Abraham supo antes que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. ¿Lo supo? Claro que sí. Lo supo antes, pero los que vivían en la ciudad no. Los que viven impíamente no pueden tener el discernimiento que viene desde el cielo, porque Dios lo da. Así que la primera labor que debemos hacer nosotros ahora es acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús, dejar de llevar la vida que estamos desarrollando en las cosas terrenas de este mundo sin dejarle tiempo a Dios. Y también, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, podríamos hacernos la pregunta si acaso supo en algún momento cuándo entrarían a Canaán. Sí, lo supieron 40 años antes, aunque solo los menores de 20 años entraron. Todos los demás quedaron en el desierto. ¿Sabía usted que ya entramos a ese periodo de 40 años antes del próximo jubileo? Porque el jubileo se va a producir, escúchelo bien, en el año 2044. Desde ese momento que se le dijo a ellos cuando estaban en el desierto que no iban a entrar en 40 años más, ya supieron el momento de la entrada a Canaán. Y Canaán está reflejando
la Canaán celestial, cuando vamos a ser llevados a ese lugar en la segunda venida de Jesús. Y eso lo encontramos en la ley, porque está todo relacionado, tanto Daniel 12, con lo que es el libro de Moisés. Por eso, también en los profetas menores, tanto Joel, tanto como Sofonías, tanto como Habacuc, nos muestran el tiempo del fin, que también va a ser nuestro estudio posterior con la ayuda de Dios. Y en Habacuc dice, hablando de este tiempo del fin, de que la luz va a llegar a muchos lugares, a distintas partes, dice Habacuc capítulo 12, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. No es solamente el amor de Dios, vamos a ver amor también para que las personas tengan fe, y eso es en las profecías. Todo lo que Dios realiza es para ayudar al hombre, y lamentablemente muchas personas escuchan estos mensajes y no quieren acercarse a Dios. No resista, usted que está escuchando, al Espíritu Santo. No lo resista, ni se rebele. Ábrale su corazón, porque Dios lo está llamando, porque Dios lo ama y quiere que usted se salve, y le está mostrando, le está dando la oportunidad para que usted sepa todas estas profecías maravillosas que Él dejó, para que confíe, porque va usted a la segura con Dios. Y lo estamos estudiando en este libro de Daniel ahora, y para entender plenamente necesitamos nosotros entender los años sabáticos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero déjenme decirle que el año 1994 fue el último jubileo, y el primer año sabático de este jubileo de 50 años fue el 2001. Y sucedió la caída de las Torres Gemelas, después va a venir ahora el 2008. Y así va a suceder durante estos 50 años que dura este último jubileo, 2008, 2015, 2022, 2029, 2036, 2043, y después el 2044, el año jubileo, va a ser el último año sabático y el último año de la historia de este planeta, el 2044. Y todo ese tiempo va a ser que esta luz empiece a crecer y llegar, y va a ser el fuerte pregón, que va a ser el carácter de Dios, su amor, sus profecías y toda la obra salvífica que Dios ha dejado. Así que todo eso vamos a seguirlo estudiando con la ayuda de Dios el próximo programa. Y vamos a darnos cuenta desde este inicio, de esta contabilización que vamos a hacer con Sennacherib cuando invade a Judá, a Jerusalén, en el año 701. Y ahí vamos a seguir este seguimiento a través de la historia, y cómo muchos años sabáticos, muchos eventos importantes se han cumplido en la historia de nuestro planeta, que usted puede verificar. Así que todo esto de Daniel también estaba en Mateo 24, 29, 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todas esas cosas van a producirse en este año sabático. Y dice también que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nosotros somos esta última generación, que se inició en el año 2004 y va a finalizar el año 2044. Por eso decía también Daniel 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué van a comprender? Del amor de Dios, de las profecías y de sus leyes. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Decía en Salmo 119, versículos 33 y 34. Y la promesa es, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. El Señor nos da la oportunidad para aprender de Él y salvarnos antes de que venga en su segunda venida. Así que damos gracias a Dios nosotros nuevamente por este programa, y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga.
esperándonos está, Cristo muy pronto